de los viajes que hacíamos cuando éramos pequeñitos. Joder, cabrón, venga, va, darle caña ahí. Y decía, bueno, pues, y todos pequeños, papá, ¿cuándo paramos a comer? ¿Dónde vamos a parar a comer? Mi padre, pararemos donde haya más coches. Y ahí paramos, en el Puniclub. A mí lo que más me gusta son lo de Ryanair, ¿sabes? En plan, es un viaje organizado así, por el demonio, hijo de puta. Yo la última vez que fui dije, no has imprimido bien el billete, no vuelas. Digo, tú sí que hueles, hija de puta. Es que me jodieron, mijo. Esto no es gracioso, pero tenía que sacarlo. O sea, una cosa, no es gracioso, pero me dejaron viajar a Ibiza y no me dejaron volver. O sea, ¿cómo vendría? Me dice, ¿eres residente? Digo, sí, soy DJ, no te jodas. Dice, ¿no vas a volar? Digo, vale, bien. Y había un terrorista al lado islámico, coño, no vamos a volar ninguno. Volar, vale, déjalo sacar. Es poesía, es poesía. Si vais a hacer un viaje organizado, no lo hagáis con Ryanair. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Los asientos son muy pequeños. O sea, dice, te puedes girar y te giras tanto a veces que te la chupas, ¿sabes lo que te digo? Tienes que facturar las rodillas, ¿sabes? Y en vez de los primeros auxilios te dan el sana culito de rana. Y encima te dicen, estamos a 28.000 pies. Dice, ¿qué me importa? Hombre, un 42 para arriba a su altura, ¿eh? Estamos a 14.000 de gasol, ¿sabes lo que te quiero decir? ¡Vamos con otro tema, venga! Gafapastas. Gafapastas. Yo los conozco, son los que están en Malasaña, ¿no? Malasaña es una gran gafa con pasta de gafa. Yo el otro día una pasta de esos, porque son chulos, se me hacen en plan de... Era un gafapasta. Dice, soy un tío adelantado a mi tiempo. Digo, eres un retrasado en la actualidad. Bueno, los gafapastas también pasan penas. El otro día desahuciaron a uno, no tenía para comer y nada, y vio las gafas y se las comió con salsa boloñesa. Cuando un gafapasta tiene unos amigos son chinchí azlelú. Los gafapastas suelen montar mucho el caballo porque le cambian la montura. Poesía. Venga, otro tema. Otro tema, venga, lo saco al azar. Música pop española. Pop, rock. Me fumo, pop rock. Bueno, música a mí me recuerda el de... ¿Cómo se llama el que está en las calles? El gilipollas este. Teddy Bautista. No, te digo... Ah, Ramoncín. ¡Teddy Bautista! Bueno, recuerdo que aquí está el balón de Sergio Ramos, que si no lo sé. No sé quién es, pero yo no sé quién es. Ah, que eso... Bueno, da igual, que era el director que te echaron por corrupto. Ah, yo decía Ramoncín, ese que dice, que lo mío es pop. Y si nadie te quiere copiar, tío. Música pop española está Alaska, la conocéis, ¿no? Alaska tiene poderes premonitorios, ¿eh? Porque hace 20 años sacó una canción que se titulaba Mi novio es un zombie. Y según la historia, Estados Unidos compró Alaska por $1. Se vende barato esta chica. Siempre fue muy fría, la verdad. ¿Pero qué mierda estoy diciendo? Hombre, me mola que la música pop mola. Luego está Joaquín Sabina, ¿veis quién es, no? Sabina. ¿Sabéis por qué saca el tío a un CDs y DVDs? Para meterse la raya. Yo, cabrón. A mí me da igual, si yo solo quiero una naranja. Molaría mogollón que Joaquín Sabina se tomase un chupito de Ceiling Bank y se le aclarase la voz, ¿eh? ¡Es nuestro duro! Cantaría la canción de Walt Disney de Pocahontas. No, Pocahontas, que es como le gustan las luchas. Otro tema, los astronautas o espacio y Vía Láctea. Es una persona bastante indecisa.
risa la que Acaban de encontrar una nueva en la Vía Láctea, se llama la constelación La Vaca que Ríe. Chiste. No lo pienso mucho tampoco. Cuando lo he soltado, ¿no? El espacio mola, el espacio y los alienígenas vienen del espacio. Lo que pasa es que yo no sé por qué los alienígenas vienen a Estados Unidos a buscar vida inteligente. Allí no hay. Vamos a buscar vida inteligente, vamos a Kansas, no suena bien. Luego vienen y te abducen, y curiosamente siempre que te abducen te meten algo por el culo. Sí, mira, el otro día en Chueca me abducieron. Me dicen, menudo viaje me dieron, ¿sabes? Menudo viaje me dieron, ¿sabes? Menudo viaje me dieron. Pero lo último es que una cosa que me dijeron, ¿por qué cuando vienen a los vasos de maíz hacen circulitos y cuadros? Me imagino ahí el campesino en plan de, mira, ha venido el Barrio Sésamo por la noche. Vamos con otro tema, venga. Cachas de gimnasio, ¿ya estaba? ¿Habéis puesto lo mismo? Estáis necesitados. Sexo prohibido. Sexo, o sea, todo lo que hago yo. ¿Tienen que alguna vez dicho que sí? Bueno, que sea el sexo prohibido, pues será para los curas, claro que sí. Sí, el Vaticano va a sacar una edición de monaguillos hinchables para repartirlos para evitar problemas. Yo estuve en un colegio de curas y los curas no me tocaban. Decían, no, es que no nos gusta. Me compré un cura hinchable. De repente hizo y salió volando por la ventana. Está en el cielo. No, pero cuando recientemente iban a hacer el cónclave, ¿no? Todos los obispos que van tienen una media edad entre 87 años y la muerte, ¿no? Y resulta que el cónclave dura 4 o 5 días, y se puede morir alguno allí. Estuvo a punto de salir un negro, que estaban todos los monárquicos, que no salgan negros, por favor. Oye, voy a decir una cosa, si alguna vez en la historia sale un papa negro, los van a decir, no es negro, son cardenales.